El cristal se hizo añicos antes de que la risa se apagara. El vino tinto salpicó mi uniforme, un escozor cálido contra la nítida tela azul que había planchado esa mañana con precisión militar. Salpicó el ribete plateado, se escurrió por mis condecoraciones y se filtró en el mantel de lino blanco entre los panecillos a medio comer y una vela parpadeante que olía a vainilla barata. El murmullo del restaurante se desvaneció en el tipo de silencio que hace que el aire se sienta más pesado. Los tenedores se congelaron en el aire. El teléfono de alguien dejó de grabar a mitad de un brindis. La voz de Marta lo atravesó arrastrada, aguda, casi divertida. «Mírala a ella», dijo fingiendo que ese uniforme azul la hace mejor que nosotras. Tenía el pintalabios corrido. El tallo de su copa se partió por la mitad. Vi una sola gota de vino caer de sus dedos al suelo de madera. Al otro lado de la mesa, mamá se tapó la boca. Papá masculló algo sobre haber bebido demasiado. El general Ruiz, sentado a 2 sillas de distancia, no se movió. Sus ojos fríos y firmes se movían entre yo y la mancha que se extendía por mi pecho. Yo no hablé. No pude. No porque no supiera qué decir, sino porque las palabras parecían demasiado pequeñas para el momento. Mi mano encontró el borde de mi servilleta. La doblé 2 veces con cuidado, como nos enseñan a doblar banderas, luego la coloqué junto al plato arruinado de salmón que apenas había tocado. La araña de cristal zumbaba débilmente arriba, una bombilla parpadeando. En algún lugar cerca del bar, un camarero dejó caer una bandeja. Escuché el estruendo, pero sonó distante, como de otro mundo completamente. Enderecé mis hombros, sentí la tela pegarse a mi piel, húmeda, pegajosa, oliendo débilmente a hierro y merlot. Mi garganta ardía, pero mi rostro no cambió. Años de entrenamiento me habían enseñado a mantener la formación, incluso cuando el campo de batalla era una mesa de cena. Cuando finalmente hablé, mi voz era lo suficientemente tranquila como para asustarme. «Gracias a todos por venir», dije. Luego me giré hacia la salida, el sonido de mis tacones contra el azulejo cortando el silencio como un metrónomo. Pasé por delante de las cámaras sin mirarlas. Detrás de mí, Marta rió una vez, aguda, nerviosa, hueca. Afuera, el aire nocturno golpeó frío contra la mancha. El río al lado del restaurante brillaba bajo la luz de la calle, y por un momento, el reflejo de mi uniforme arruinado parecía casi una bandera medio empapada en rojo. Me quedé allí respirando lentamente hasta que las ondas desaparecieron. La mancha nunca se fue del todo. Incluso después de 3 lavados en la tintorería, un ligero rubor permanecía en el borde de mi bolsillo izquierdo del pecho, justo donde había caído el vino. A veces captaba la luz como una cicatriz que se negaba a desaparecer. De todos modos, me quedé con el uniforme. Me dije a mí misma que era disciplina, pero quizás era memoria, un viejo moretón que no estaba lista para borrar. Cuando tenía 8 años, el olor a combustible de aviación de la base aérea de Morón se colaba en nuestro jardín todas las mañanas. Mi padre, un marino retirado, se paraba junto a la valla con su taza de café, sus ojos siguiendo las estelas hasta que desaparecían detrás de la sierra de Grazalema. Yo solía imitar su postura, hombros hacia atrás, barbilla levantada. Marta nunca lo hizo. Ella se quedaba dentro dibujando caras en servilletas, murmurando sobre cómo el mundo no necesitaba más soldados, solo más belleza. En aquel entonces pensaba que era dulce. No sabía que la dulzura podía agriarse. Ella solicitó primero la Academia General del Aire. La carta llegó un viernes. Todavía recuerdo el sonido del sobre al romperse y cómo le temblaban los dedos antes de que viera la palabra lamentamos. Se encerró en su habitación durante 3 días. Cuando yo recibí mi aceptación 2 años después, ella no me felicitó. Simplemente dijo, supongo que la academia bajó sus estándares. Me reí entonces. Eso fue lo que hice durante años. Reí, me quedé callada, me hice más pequeña para que ella pudiera respirar. Cuando mis padres abrieron su cafetería en el centro, envié dinero de mi primer sueldo en la base. Marta dijo que ayudaría a gestionarla, pero sobre todo se sentaba cerca de la ventana a pintar mientras mamá le traía té. Tu hermana tiene medallas, solía decir mamá, sonriéndome desde el mostrador. Pero tú, Marta, tú tienes corazón. Yo asentía cada vez, incluso cuando las palabras caían como pequeñas piedras en mi estómago.
Por la noche llamaba a casa desde el cuartel, escuchando el silbido de la máquina de espresso de fondo. El negocio va lento, decía papá. El arte de tu hermana podría salvarnos algún día. Yo prometía enviar otros 300 euros antes del viernes. En algún punto entre el deber y el afecto, dejé de notar cuán fácilmente mi silencio era confundido con consentimiento. La primera vez que transferí el dinero, se sintió como un propósito. La segunda vez, se sintió como un hábito. Para la quinta se sintió como un deber. No el tipo que llevaba en la manga, sino el tipo que me oprimía las costillas cuando intentaba dormir. El ascenso llegó con ceremonia. Apretones de manos, botas pulidas, una insignia que brillaba bajo la luz fluorescente. Comandante Laura Blanco. Las palabras sonaban más pesadas de lo que parecían en el papel. Me dolía el hombro por una lesión de entrenamiento, pero mantuve la postura recta, sonriendo para las fotos. Esa noche abrí mi portátil en el cuartel y envié 10.000 euros a casa. La mitad para arreglar la máquina de espresso rota de la cafetería. La otra mitad para ayudar a Marta a reinscribirse. Ella me respondió con un emoji de corazón. Nada más. Semanas después, sus fotos aparecieron en línea: playas en Tulum. Copas de vino en París. La leyenda: sanando mi alma de artista. Me quedé mirando la pantalla hasta que el brillo me hirió los ojos. Luego bloqueé el teléfono, lo puse boca abajo y volví a los informes de inventario. Los días se fusionaban: taquillas metálicas, café quemado, el zumbido de las turbinas de los jets a las 3. Durante el despliegue el calor del desierto olía a polvo y combustible. Por la noche yacía despierta bajo techos de lona, con el hombro palpitando, pensando en casa. Imaginaba las luces de la cafetería, el tintineo de la campanilla de la puerta, la voz de mi madre diciéndoles a los clientes: nuestra hija sirve al país. Ella es la razón por la que este lugar sigue abierto. Pero cuando llamaba, nunca había gratitud. ¿Puedes ayudar a tu hermana con el alquiler otra vez?, preguntó mamá una noche. Podía oír platos tintineando detrás de ella, una radio murmurando alguna vieja canción flamenca. Tragué saliva antes de responder. Recibido, señora. La línea se quedó en silencio por un segundo, no por pérdida de señal, sino por algo más pesado. Casi podía oír mi propio pulso. Más tarde esa noche limpié mis botas 2 veces, aunque ya estaban impecables, como algunas personas rezan cuando las palabras fallan. Al otro lado de la litera, la teniente Carmen Sánchez levantó la vista de su portátil. ¿Alguna vez te cansas de cargar con todo el mundo?, preguntó. No respondí. Simplemente apreté la correa de mi hombrera y dije: todos tenemos nuestras órdenes. Afuera, los aviones rugían al despegar de la pista, el sonido devorando todo lo humano. Me quedé junto a la ventana, viendo cómo sus luces desaparecían en las nubes, y pensé en lo fácil que era para el deber disfrazarse de amor, y en cuán silenciosamente el amor podía empezar a sentirse como una orden que no podías rechazar. Carmen tenía razón. Cuanto más alto escalaba, más tenue se volvía el aire. Para cuando llegaron mis órdenes para el cuartel general del aire, el calor del desierto ya se había grabado en mis huesos. Empaqué mi petate en silencio, botas envueltas en camisetas, con decoraciones en bolsas con cierre. El vuelo hacia el este fue silencioso, un vuelo nocturno lleno de soldados medio dormidos contra las ventanas de la cabina. Vi las luces de la ciudad de Madrid parpadear al amanecer, hileras de farolas naranjas que se desdibujaban en el cielo. Por un momento se sintió como un nuevo comienzo. Mi nueva oficina olía a papel, café y aire reciclado. Las paredes eran de color beige, el tipo de color que pretende ser tranquilo pero que no siente nada. Mi tarjeta de identificación se enganchaba en mi cuello cada vez que me inclinaba sobre mi escritorio. No me importaba. La rutina me estudiaba: reuniones, firmas, informes, el ritmo de una vida construida sobre el orden. Cuando salió el artículo: la oficial de la Fuerza Aérea Española en ascenso lidera el programa de innovación de defensa, mi bandeja de entrada se inundó. Viejos instructores, compañeros de clase, extraños de otras bases. Felicidades, escribieron, había olvidado. Imprimí una copia para mis padres, la deslicé en un sobre con una nota manuscrita. Espero que esto os enorgullezca. Nunca respondieron. Una semana después, Marta publicó en Facebook: las medallas no pueden comprar el amor.
Sus palabras obtuvieron me gusta de los mismos familiares que habían ignorado mi publicación de ascenso. No comenté. Simplemente lo leí 2 veces, lo suficientemente lento como para dejar que el silencio se hundiera. Esa noche Carmen y yo nos sentamos en la sala de descanso, rodeadas por el zumbido de las máquinas expendedoras. Ella estaba limpiando su arma reglamentaria. El olor a aceite de armas, tenue pero agudo. Cuanto más alto subes, dijo sin levantar la vista, más fuerte gritan los celos. Sonreí, o algo parecido. Supongo que necesitaré una mejor protección auditiva. Ella me miró durante un largo momento, luego simplemente asintió. Empecé a correr antes del amanecer después de eso, recorriendo el perímetro del cuartel general del aire en el frío. Mi aliento salía en ráfagas blancas. El cielo sobre Getafe se tiñó de rosa antes de que saliera el sol. El ritmo de mis pasos era lo único que tenía sentido. En casa el teléfono sonaba todos los domingos. Mamá hablaba del nuevo estudio de arte de Marta, de cómo finalmente se estaba encontrando a sí misma. Yo escuchaba, decía, qué bien, y miraba el calendario colgado en mi nevera. Días de pago marcados con barras rojas. Cada marca significaba otra transferencia. Algunas noches me veía reflejada en la ventana, todavía en uniforme. Corbatín suelto, mangas remangadas a medias. Las insignias de rango brillaban bajo la luz de la cocina. Pequeños soles sobre tela opaca. Solía pensar que el éxito se veía así. Líneas limpias, zapatos pulidos, un sueldo fijo. Pero ahora cada reflejo parecía una fotografía de alguien que desaparecía lentamente detrás de su propia disciplina. No lo sabía entonces, pero la envidia tiene una forma de esperar. No grita al principio. Te estudia, aprende tu horario, te observa sonreír y elige el momento más tranquilo para atacar. Empezó con el vídeo. Alguien de relaciones públicas lo subió a la red interna de la Fuerza Aérea. 34 segundos de silencio, una copa de vino tinto trazando un arco en el aire, yo inmóvil. Sin ira, sin un parpadeo, solo quietud. Para el lunes por la mañana, tenía más de 12.000 vistas. Comentarios de pilotos, ingenieros y médicos llenaban el feed, disciplina bajo fuego. Así se lleva el uniforme. En cada reproducción, podía ver el momento exacto en que el vino golpeó como mi mandíbula se tensó, pero mis manos nunca se movieron. El título decía, la comandante Laura Blanco ejemplifica la compostura. La gente empezó a saludarme en el pasillo. Algunos por respeto, otros por lástima. No estaba segura de que dolía más. Luego llegó la llamada de casa. La risa de Marta crepitó por el altavoz como cristales rotos. Disfruta de tu fama y lástima, dijo. Finalmente conseguiste atención. Solo tuve que dejártela en bandeja. Miré el teléfono hasta que la pantalla se apagó. La línea ya se había desconectado. Esa noche hice café a las 2 de la madrugada, navegando por mi aplicación bancaria por reflejo. El saldo estaba mal. La cuenta de ayuda a veteranos, la que supervisaba para desembolsos, mostraba un retiro. 48.000 euros transferidos a una cuenta conjunta a nombre de mi madre. Mi estómago no se hundió. Simplemente se quedó frío como metal dejado en la nieve. Llamé a casa. Papá contestó, su voz áspera por el sueño. Pensamos que lo entenderías, dijo. Tu hermana necesitaba un pago inicial. Tú tienes ingresos estables. Íbamos a contártelo. Podía oír a Marta de fondo riendo suavemente, diciendo algo sobre la familia, ayudando a la familia. Durante un largo segundo, no dije nada. El reloj de la cocina sonaba lo suficientemente fuerte como para llenar el silencio. Mi reflejo en la puerta del microondas se veía firme, sereno. Eso me asustó más. No solo me quitaste a mí, dije finalmente con voz baja. Robaste a la Fuerza Aérea. Hubo una pausa, luego la voz de Marta, perezosa, triunfante, me lo debes por la vida que me robaste. Terminé la llamada. El zumbido del frigorífico era el único sonido que quedaba. Vertí el café sin tocar por el fregadero, enjuagué la taza y la alineé junto a las otras, perfectamente en su lugar. Mis manos estaban firmes de nuevo. Esta vez no era control. Era algo más frío, más silencioso.
En el reflejo de la ventana de la cocina, las luces de la ciudad brillaban contra mi uniforme colgado en la silla. La mancha roja ya no estaba, pero aún podía verla. Algunas cosas nunca se lavan del todo. Afuera el amanecer se arrastraba pálido sobre Getafe. El tipo de luz que hace que todo parezca honesto, incluso las cosas que no quieres ver. Me quedé allí hasta que el reloj dio las 6, luego busqué mi teléfono, no para volver a llamarlos, sino para hacer otra llamada. La llamada que hice esa mañana no fue a mi familia. Fue a asuntos jurídicos. Para el mediodía, 2 oficiales del Departamento de Finanzas de la base estaban en mi oficina, las persianas medio bajadas para protegerse del resplandor del cuartel general del aire. Hablaron en tonos cortantes, usaron palabras como auditoría, retiros irregulares, apropiación indebida. Cada sílaba caía como un golpecito contra el cristal, controlado, frío, preciso. Respondí a cada pregunta. Entregué los archivos, los extractos, la cadena de transacciones que conducía directamente a la cuenta de la cafetería de mis padres. Un oficial asintió, el otro simplemente escribió. Cuando se fueron, me quedé inmóvil durante un minuto entero, mirando el delgado círculo de café que habían dejado en mi escritorio. Esa tarde mi oficial al mando me llamó. Su mandíbula estaba apretada, su voz mesurada. Estás suspendida de la gestión de fondos hasta que aclaremos esto, dijo. Si el dinero no puede ser justificado, comandante, las consecuencias serán graves. Saludé y dije, entendido, señor. Mi voz no tembló. Dentro algo más frío que el miedo echó raíces. Un tipo de claridad que solo llega cuando te das cuenta de que el daño ya está hecho. Esa noche reuní todo. Los recibos bancarios, los mensajes de texto, las facturas, los escaneé bajo la lámpara del escritorio hasta que me ardieron los ojos. Luego abrí una línea segura a la División de Investigación Criminal, adjunté los archivos y escribí solo una frase: fondos desviados por parte civil no autorizada, solicito revisión completa. Borré el mensaje enviado. El silencio que siguió se sintió más pesado que la culpa. Durante semanas, nada. La vida continuó con el mismo ritmo militar. Informes, reuniones. Almuerzo a las 11:30 en punto. Sin embargo, la gente me miraba de manera diferente. Los rumores flotaban por los pasillos. Carmen no preguntó, pero empezó a sentarse a mi lado en cada reunión como un ancla silenciosa. Luego una mañana gris sucedió. Las alertas de noticias inundaron la Internet de defensa, familia de oficial de la Fuerza Aérea bajo investigación federal por fraude. La Guardia Civil asaltó la cafetería de mis padres al amanecer. Las imágenes mostraban a Marta gritando en la acera. La máscara de pestañas corrida, aferrándose a un micrófono que había arrebatado a un reportero. Nos arruinó, gritó. Mi hermana nos arruinó. Yo la miraba desde mi oficina, el sonido apagado, el café enfriándose a mi lado. Su rostro llenaba la pantalla, salvaje, desconocido. Por la tarde el general Ruiz emitió un comunicado. La comandante Blanco actuó con integridad bajo provocación y amenaza. Su adhesión al protocolo refleja el más alto estándar de servicio. Mi bandeja de entrada se llenó de nuevo, esta vez con silencio disfrazado de respeto. Nadie preguntó cuál fue el coste. Cuando las luces se atenuaron y el edificio se vació, me quedé allí un rato más, con los dedos apoyados en el borde del escritorio. Afuera, la ciudad brillaba indiferente, constante e interminable. La justicia, me di cuenta, no siempre hace ruido. A veces firma su nombre en silencio y abandona la habitación antes del amanecer. El vídeo reapareció meses después, esta vez, no en Internet, sino en la televisión nacional. El Ministerio de Defensa lo lanzó durante una ceremonia llamada Coraje bajo disciplina. Yo no asistí. Lo vi desde mi apartamento, la luz azul de la pantalla parpadeando contra la pared como un latido. El clip era corto, vino tinto cortando el aire, mi cuerpo inmóvil, mandíbula apretada, medallas captando la luz. Luego silencio. La voz del locutor siguió, suave y reverente, comandante Laura Blanco. Ejemplo de contención bajo provocación pública. Los aplausos llenaron la sala. En la transmisión, los generales estaban de pie, con las manos cruzadas a la espalda. La cámara enfocó la bandera detrás del podio. Colores brillantes intactos.
En línea, me llamaron la comandante que se mantuvo en silencio. La gente me citaba aunque yo no había dicho nada. Hashtags, entrevistas, recreaciones. Mi quietud se convirtió en una historia propia. Mientras tanto, la investigación se profundizó. Marta fue acusada de fraude electrónico y evasión fiscal. Mis padres perdieron la cafetería, bienes incautados, deudas impagas, la agencia tributaria lo notificó, pegado en la puerta de cristal como una letra escarlata. Los reporteros se agolpaban frente al juzgado todas las mañanas. Nunca fui, pero vi las imágenes. Marta con un abrigo gris, el cabello despeinado, los labios temblorosos mientras enfrentaba las cámaras. Cuando llegó el veredicto, yo estaba en la base. Carmen me encontró en el hangar con una tablet en la mano. La sentenciaron, dijo en voz baja. Asentí una vez. El rugido de un motor de avión se tragó el resto. Más tarde vi la repetición sola. Marta era conducida, las esposas brillando bajo las luces fluorescentes. Mientras pasaba junto a los reporteros, se giró hacia uno de los ojos de la cámara, buscando una voz, apenas un susurro: tú siempre ganas porque tenías reglas. Yo no tenía ninguna. No me inmuté. Por eso sobreviví, dije a la habitación vacía. Afuera, la noche se posó sobre la pista de aterrizaje. Las luces de sodio proyectaban largas sombras sobre el hormigón, líneas limpias, simétricas, casi ceremoniales. Me quedé allí escuchando cómo el zumbido se desvanecía, la quietud que se hacía presente. La justicia, después de todo, tenía un sonido. No eran aplausos ni titulares. Era el silencio constante que sigue cuando todo lo falso finalmente se ha derrumbado. Pasó un año medido en silencio, no en días, sino en el suave ritmo de respirar sin defensa. La invitación del cuartel general del aire llegó en papel blanco grueso, el sello impreso en su superficie. Ceremonia de condecoración de la Fuerza Aérea. La puse en el mostrador junto a mis llaves y la dejé allí durante 3 días antes de abrirla de nuevo. La sala estaba más fría de lo que recordaba. Mármol pulido, banderas impecables, la luz cayendo afilada a través de los tragaluces. Hileras de uniformes alineaban los asientos, el olor metálico a tela planchada y betún flotando en el aire. Cuando llamaron mi nombre, di un paso adelante, el sonido de mis tacones resonó 1, 2 veces, luego silencio. El general Ruiz esperaba en el podio, su expresión firme. Su voz resonó en la sala, tranquila y deliberada. La comandante Blanco demostró al mundo que el silencio, cuando nace de la fuerza, puede ser más ruidoso que cualquier acusación. Siguieron los aplausos, breves y controlados. Carmen y otros compañeros estaban en primera fila saludando. Por un segundo vi el reflejo de la bandera en los ojos de Carmen, un parpadeo de rojo, blanco y azul que ya no se sentía pesado. Cuando terminó la ceremonia, le estreché la mano a Ruiz. Su apretón era firme, su tono bajo. «Lo manejaste como debe hacerlo un soldado», dijo. Asentí. El uniforme te enseña cuándo hablar y cuándo no. Afuera el aire olía ligeramente a combustible de avión y a lluvia primaveral. La ciudad bullía más allá de las puertas, pero se sentía lejana. Semanas después me mudé al norte, a una pequeña cabaña cerca del lago Sanabria, en Zamora. Las mañanas allí comenzaban en silencio. Pinos respirando, el agua moviéndose contra la orilla, el zumbido del viento distante. Mis medallas se quedaron en su caja guardadas en un cajón. Algunas noches encendía una vela, abría mi viejo diario y escribía lentamente. Me sirvieron vino para avergonzarme. Yo serví silencio para limpiarlos. Nunca volví a escribir sus nombres. La última página la dejé en blanco intencionadamente, un lugar para lo que vendría después. Al atardecer me serví una copa de vino blanco, la levanté hacia la ventana. Afuera, la bandera de mi porche se movía suavemente con el viento, ligera y entera. El reflejo brillaba en el cristal. Sin mancha, sin rojo, solo la calma de algo finalmente limpio. La libertad, me di cuenta, no es ruidosa. Es el momento en que el ruido se detiene y tú permaneces en pie. En todo caso, si esta historia te conmovió, tómate un momento para compartir cómo te hizo sentir en los comentarios de abajo y dime desde qué parte del mundo estás viendo esto. Vuestras historias y voces significan más de lo que sabéis.
No olvides darle a me gusta, suscribirte y unirte a nuestra creciente familia aquí en Tensión Relativa, para más historias reales y emotivas que te acompañarán mucho después de que la pantalla se apague.